Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Almogrote y Wasabi. Hoy vamos a hablar sobre videojuegos que nos han marcado y que nos han gustado. ¡Dentro cabecera! Comienza Almogrote y Wasabi, un programa hecho para y por frikis que puede escuchar quien quiera. Hola a todos, os dejo con el capítulo que viene a continuación, pero antes, abajo en la descripción del vídeo aquí en YouTube, veréis que hay un enlace para Patreon, para los que queráis apoyar el contenido y queráis echar una mano para que esto pueda seguir produciendo. También, aparte de Patreon, tenéis iVoox, que es una plataforma de podcast. Si lo escucháis por ahí, pues os podéis hacer fan y ayudarme a seguir creando contenido. Muchas gracias y os dejo con el capítulo. Chao. ¿Recuerdas cuál es el primer videojuego al que jugaste? Las maquinitas cuentan. Las maquinitas Sí, esas sí. que tenían dos botones. Pues una de esas. No sé exactamente cuál. Porque eran las típicas de que te caía una cosita de arriba y tenías cuatro Es que de hecho movimientos. te iba a decir que tampoco venían como con nombre, ¿no? No tenían nombre. Sí me acuerdo que había algunas que era... Me acuerdo una que tuve yo, que jugué muchísimo porque nunca se le acababan las pilas. Que era de... Era un machanquito que era de béisbol. Tenía 5 posiciones y lo movías para el lado y te iban cayendo pelotas y tenías que... Sí. Se supone que batear. Y eso. Pues fíjate que ese juego me suena. Yo doy por hecho que el primer juego también que jugué fue una maquinita de estas, que además después, no sé si te acuerdas, que cuando salió la primera Game Boy, porque al principio cada uno tenía una forma y un color y la hacían llamativa a lo mejor, pero cuando salió la primera Sí, Game Boy porque ya... el fondo era fijo, era una foto, una imagen ya Mm, puesta, y lo único que hacían era proyectar encima las cuatro exacto, fotogramas. sí, sí. Sí, además, de hecho, cuando, no sé, me acuerdo si era cuando apretaba la pantalla y se le gastaban las pilas, se veía como todas las posiciones, tanto de los marcianitos que te venían, Ujú. como de la nave que Sí, disparaba, o del sí, bate de sí. béisbol, la pelota y eso. Entonces, pero que yo lo que sí recuerdo es que estaban esas maquinitas y según ya salió al mercado la Game Boy, se consolidó como la primera gran consola portátil, se puede decir, por lo menos aquí Sí, en La ¿no? Gomera. Bueno, y en todos lados, ¿no? No, hombre, porque había gente, o sea, porque también estaba la versión de Sega que salió después, que era la Pero eso salió Game... bastante más tarde de la Game Boy, por lo menos un año o dos más tarde. Por eso, pero que después hubo una época que La estaban las Game dos, Gear. la Game Gear, pero digo que las maquinitas esas después, cuando salió la Game Boy, imitaron mucho, ya todas eran como en ese tono gris, ya jugaban con que la Mm. forma fuera parecida, siempre era como más fina, pero era como una Game Boy, era como, en plan, si no tienes para la Game Boy, aquí tienes... Cómprate esta mierda, ¿no? Cómprate esto Sí. que ahí empezaron a meter eso, ya 2 y 3 juegos en una maquinita, porque al principio lo que tú decías, cada máquina era un juego. Ujú. Tenía la de marcianitos, tenía... Tú dices de béisbol, pero yo recuerdo una de tenis que tuve yo. Sí, era básicamente lo mismo, lo único que cambiaban el dibujo. O de Que... marcianitos que te iban cayendo en vez de una bola mm, y tú simplemente ibas por abajo, ibas disparando y lo ibas matando. Pero ya lo que es en juego y en consola, ¿recuerdas cuál es el primer videojuego que recuerdas haber jugado? Es que no sé muy bien porque tengo mezclado, porque yo me acuerdo de las máquinas que vienen del ferry, de las recreativas que vienen del ferry, Claro, pero por eso te digo videojuegos, y después no... me acuerdo de las consolas de Atari que tenía, pues yo me acuerdo que tendría yo 10 años o algo así, cuando empezaron con el boom de las consolas de Atari, hasta que eran de un montón de juegos, Mm, que tenía el mando este con un botón rojo y tal, que y un habían, joystick, sí. sí, exacto, sí, joystick, que tenían un montón de juegos y que le enchufaba a la tele y jugabas eso. Yo creo que el primer videojuego que jugué fue el Tetris de la Game Boy. Porque, bueno, el primer videojuego que Uy, yo tuve. y de la época del Atari, de los Yo no jugué ordenadores, nunca al Atari. los juegos de Spectrum, de No, Astra, ¿no? o sea, en mi casa no Como el teníamos ordenador. 64. No, pero yo no jugué nada de eso. Yo el primer juego, o sea, yo el primer videojuego que tuve fue el Tetris para la Game Boy. Y antes de eso había jugado partidas en casa de algún primo mayor que tenía a lo mejor la Nintendo, la NES. Pero eso, a lo mejor una partida del Super Mario ese de la NES
Pero que, claro, como jugar a videojuegos, yo creo que también hay que era pequeño y que malamente entendía que eran 2 botones y yo creo que los dos era saltar, pero que no así jugar. O sea, el primer recuerdo que tengo de cojo un juego y lo descremo fue el Tetris con la Game Boy. No, yo sí me acuerdo, claro, es un par de años más. En la época de los juegos que te digo de Atari, yo no tenía la consola, pero hubo una época que un montón de niños la tenían. O sea, y me acuerdo que jugaba, habían juegos que eran horrorosos, o sea, eran los típicos de coches. Estaba el Pong, de los, que es como Sí, de boxeo y tal, y más que también. boxeo se supone que era tenis, ¿no? Que era una Sí, barra que estaba sube y el que Pong, baja. que eran las dos barras, Es. exacto. Y después había uno de boxeo que eran como dos arcos que tenían la nariz en medio y los puños. Y eso era ya como un juego de boxeo. Típico de coches también con la pista y que simplemente tienes que ir de lado a lado para no salirte. Y un par de juegos de plataforma, la verdad. Había un montón de juegos de plataforma. Uno de unas ranas que saltaban y tenías que coger moscas y tal. Bueno, un montón. Los juegos eran súper sencillos, pero para aquella época bastante adictivos. Y después, lo que pasa es que yo creo que ninguno de esos juegos tiene nombre que haya... No sé. Igual alguno de esos era una versión antigua de Donkey Kong o de Mario, yo qué sé, alguna cosa de... pero no lo creo. Y después vino la época de los juegos de cinta, de Astra, de Commodore, de Spectrum, Ujú. que, Que tardaba 4 horas en que cargarse. tardaban 4 horas en cargarse, que le tenías que meter la cinta, darle a play y esperar ahí, y si se cargaba, porque la mitad de las veces no se cargaba. Ujú. Y me acuerdo en esa época de tener algunos juegos de jugar un montón. Me acuerdo tener uno de Poli Díaz, que era de boxeo, que era malísimo, pero el último combate era de Poli Díaz contra Whitaker. Eran 5 combates y ese era el juego. Era naranja y blanco. Todos los colores del juego eran naranja, blanco y negro. No tenía más colores, pero era divertido. Sobre todo porque se cargaba rápido. Se cargaba en 4 o 5 minutos y ya está. Hombre, claro, pues por eso no le podía pedir Claro. mucho más. Y no, pero tenía unos cuantos juegos más que... me acuerdo de los juegos estos, todos los de Army Moves, Navy Moves, que eran todos de... Ibas en un camión de guerra, ibas disparando misiles por tierra o por aire, o ibas en una lancha, o ibas en un avión y disparabas, o cosas así, los típicos juegos de ninja también, que de arcade, que Sí, que lanzaba estrellas. sí, que lanzabas estrellas. Y habían un montón de esa época de ordenador que eran los de Dynamic, que además vendían como packs de juegos de Dynamic y tal, y que eran juegos españoles, por cierto. Me acuerdo mucho de Abu Simbel, que era de un... que tenías que meterte como una especie de pirámide y tal, y sacar de allí algo y matar bichos que te iban viniendo. Ujú. Camelot Warriors, se me acuerdo de jugar en casa de un amigo mío, pegarnos unas viciadas jugando al juego ese. Que además tenías que, cuando no tenías joystick, jugar con el teclado era lo típico QA o P, para arriba, abajo, izquierda, derecha y otro Sí. botón de disparar. Entonces el entretenimiento de 2 personas era uno manejar al muñeco y el otro darle a la barra así y disparar, nada más. Y así nos pegábamos horas, tío. Éramos capaces de pasar horas así. Díselo a tus tus primos o tus No. sobrinos, lo que sea, tus primos, que si son capaces de pegarse horas jugando así, dándole la barra espaciadora así, ¿Pero qué niño? ¿Qué niño? de disparar, mientras el otro está manejando así para que el manchego se mueva de arriba abajo, de izquierda a derecha. Sí, señor, Yo nosotros nos de poníamos... ordenador solo recuerdo 2 juegos, o sea, seguramente jugué alguno más, pero yo los 2 juegos que más recuerdo y que más me gustaron era el primer Prince of Persia, que era un juego de ordenador que lo tenía todo el mundo. De hecho, yo recuerdo de jugarlo en el ordenador del colegio, del Ruiz de Padrón, que estaba allí instalado. Y otro que creo que estaba instalado allí, o por lo menos lo tenían en la clase de informática, en la clase de allí de los ordenadores, que ese juego sí me encantaba, que después salió una serie, que era el ¿Dónde está Carmen Sandiego? Sí, ¿dónde está Carmen Sandiego? Que además lo Y guapo de después ese juego sacaron ¿Dónde está Carmen Sandiego en el tiempo? yo eso no, yo me acuerdo de dónde está Carmen Sí. Sandiego, que luego salió la serie animada y a mí me encantaba. Y es que lo guapo del juego de Carmen Sandiego, dónde está Carmen Sandiego, es que era educativo, porque al final te daban pistas de... Es un país donde hay mucho queso, donde, yo qué sé, está la Torre Eiffel y te salía a lo mejor, por ejemplo, la bandera y tú dices, uy, pues está en Francia. Y ir como concretando así y tal. Claro, por eso llamaba donde está Carmen Sandiego, porque era Carmen Sandiego una ladrona que cometía un robo, algún delito Y sí, tenías que averiguar y dónde tenía que estaba. averiguar a dónde había huido.
Y ese juego, por ejemplo, yo recuerdo de jugar un montón. Y al Prince of Persia también. Eran de PC. Sí, Esos eran juegos de PC que ya... con disquete. Sí, sí, con disquetes de los de 3,5. Yo me Sí. acuerdo cuando yo tenía el Astra, yo tenía un Astra de esos de cinta, que los juegos de... O sea, el que tenía un PC o una amiga era un dios en aquel momento. Esta tía me mola. Yo es que en mi casa el ordenador entró muy tarde, entraron antes las consolas. Y por eso No, yo... en mi casa también, en mi casa entró el Astra, pero el Astra era un ordenador que te servía para jugar con cinta, o sea, no te servía para... Claro, pero que en mi casa ni eso. Oh. En mi casa lo primero que entró fue la Game Boy. Y después de la Game Boy fue la Mega Drive. Y después de la Mega Drive, yo creo que además, yo tuve la Mega Drive 2. No la primera, sino la segunda, que era como más flaca. Tuviste la mala. No, mala no, era... La que hundió Sega. Bueno, yo no Sí. sé si la hundió, a mí me vino de Poco puta sí. madre. No, la que hundió Sega fue lo siguiente, que era como... Que era el extra este que le ponías a la... Sí, entre el Mega CD y el 32X. Claro, que era y- como un Sí, rollo para ahí, inflarla, sí. o sea, para que tuviera más potencia. Eso Sí. fue lo que hundió a Sega. La Mega Drive 2 era la misma que la primera, más pequeñita, y los botones en vez de azules eran rojos. La Mega Drive fue la mejor época para mí que yo tuve de videojuegos. Yo Es lo... Perdona, yo que lo bueno para mí que tuvo esa época, que yo creo que ahora no se da tanto, es que más o menos estaba repartido a partes iguales los que teníamos la Mega Drive con los que teníamos la Super Nintendo. Porque yo me acuerdo que a mí me gustaba más la Mega Drive por los juegos que tenía. Pero después yo iba a casa de colegas que tenían la Super Nintendo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que el Tortugas Ninja de la Super Nintendo estaba guapísimo. A mí me encantaba. Me encantaba también el de Super Mario, pero el Mario Kart. Sí, Donde sí. estallan los globos. Yo jugué a Tortugas Ninja en la Nintendo, en la NES, no en la Super Nintendo. Pero era otro juego. Sí, 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 pero bueno, más o menos era parecido. Hombre, Y- que en gráficos y en Sí, en tal, gráficos no. el de la No. Super estaba más guapo. Pero sí está, porque yo me acuerdo que de cambiar las consolas, incluso entre amigos, ¿sabes? De coger un fin de semana y decir, yo te dejo la Mega Drive y tú me Sí, dejas sí. la Super Nintendo. A repartir. Y sobre todo que también había tanta gente, o sea, éramos tantos que teníamos videojuegos, que teníamos consolas, que continuamente estabas cambiando juegos en el colegio y eso, que al final tú te comprabas un juego y con un juego jugabas a 4 o 5. Sí, es que eso Vale. es otra cosa que yo creo que ha cambiado en el tiempo, que es que antes, sí, al final, por ejemplo, es que ahora cuando sale el Pro, o el FIFA, o ahora no sé, pero hace unos años, en plan, todos jugamos al Pro y todos nos compramos el Pro, mientras que antes era un rollo, pues, uno se compraba el Mortal Kombat, pues otro se compraba... Otro, el Ace Combat, a lo mejor que era uno de Sí. aviones, tal. Otro, me acuerdo que salió uno, no me acuerdo ahora ni del nombre, que era un juego de lucha, pero era con dinosaurios robóticos. Que eso fue un concepto, salió antes del Killer Instinct. Era de Mega Drive. Y yo me Pero acuerdo ese que no ese me acuerdo. también estaba guapo también, eran diferentes tipos de dinosaurios, con diferentes armas y Mega tal. Drive me acuerdo de Street Fighter, de Mortal Kombat, de Eternal Champion, de Fatal Fury, Alguien no sabe contar. que en Fatal Fury solo podías coger a 3 luchadores. O sea, salió como antes de Street Fighter. Pues yo me acuerdo que el Street Fighter salió primero para la Super Nintendo, porque fue como la licencia que sacó la Super Nintendo para vender la máquina cuando la sacaron, Mm. que era el de Street Fighter 2, como la bomba de tal, y que Mega Drive, todos los que teníamos la Mega Drive estábamos como frustrados porque no salía para la Mega Drive. Y era un juego buenísimo. O sea, Yo el que- que más jugabas en la Yo, por recreativa. ejemplo, recuerdo que me gustaba mucho el Street Fighter, yo era de Mega Drive, pero cuando salió el Mortal Kombat, a mí es que el Mortal Kombat era de Mega Drive, era Sí, de sí, Sega. sí, salió A mí Mega Mortal Drive. Kombat, que claro, también era un juego más adulto, era gore y tal, que en realidad yo ahí no es que fuera adulto, era un chiquillo, pero estaba Sí. como más guapo. Era como... Sí, pero al final tenías etapas. O sea, había épocas que jugabas más al Mortal Kombat. Sí, es verdad que los juegos. No, pero que además jugaba porque era el Sí. que tenía, pero que me gustaba más. O sea, luego no eran machangos dibujados, sino al fin y al cabo eran como actores, porque eran personas ahí, era Era como una captura de pantalla. Sí, captura de movimiento de personajes con los movimientos prediseñados, tal, pero que eran como imágenes reales. Entonces fue como un salto también evolutivo que estuvo guapo. Luego eso, el toque gore y tal. Y Fíjate que en esa época lo que pasa es que como no había internet,
Claro. Los juegos de... Yo me acuerdo, por ejemplo, de jugar a FIFA o jugar al European Club Soccer o los juegos de fútbol, que eran... Que sí, podías jugar hasta 3, 4 o 5 jugadores, pero claro, tenías que ir a casa de alguien, juntarse todos y jugar. Ahora, como puedes jugar por internet, lo que hace es que de los 8 tienen que comprarse el juego. Sí, Los pero ocho eso tienen que desde comprarse hace años, sí, Sí. que lo de jugar online. Claro, pero eso se perdió también lo de ir a casa de la gente a jugar. Claro, hombre, puedes jugar online, pero es verdad que ahora los juegos ya no los puedes cambiar o no los cambias tanto porque no es igual, porque para jugar online 2 personas tienen que tenerlo y, y antes no, antes era como lo más... De hecho, Yo estaba ahora en para el- jugar en el online colegio. tienes que tener las 2 personas el juego Sí. y las 2 personas pagar la Y licencia está registrado para en y que el sean 2 sector y cuentas. tal, Claro, sí, por sí, eso sí. que está todo pensado para que te gastes los dineros. Sí, sí, por eso ha crecido tanto también, entre otras cosas, la industria de videojuegos, ¿no? Ujú. Bueno, eso ya los expertos que hablen, pero... Bueno, estamos hablando sin generar un poco Sí, de cómo hemos ido evolucionando junto a evolucionado los videojuegos. También quería... Yo es que, por ejemplo, esa es otra cosa que hay un salto generacional tremendo. Y es que, por ejemplo, esos videojuegos te obligaban mucho. O sea, yo no he sido consciente hasta ahora que soy adulto de que es que llamar los videojuegos también me cuesta, porque es que un videojuego es lo de ahora. Eso, o sea, que un punto haga una cosa y tú tengas que imaginar que eso es un tío en una moto corriendo, el otro igual por otro lado que va detrás de ti que te quiere joder, que tú esas telas es como la energía que va de... Claro, pero eso te lo... Eso... Pero todo eso tú te lo imaginabas porque es lo que te mostraba una imagen en la caja. Claro, pero es que te digo, es que ni te lo imaginabas. O sea, te ponía la imagen en la caja o te salía la imagen en la pantalla de inicio del juego, mal dibujada. Pero de resto es que tú ni pensabas que fuera una moto ni nada. O sea, no asociabas el juego con la No, imagen pero que salía en la muchas veces pantalla. sí, porque Sí, es muchas. como los juegos de fútbol, cuando tú veías un rollo que a lo mejor lo que Sí. hacían es el que el jugador Y se viera después desde arriba era una y bola era la cabeza y así los- una bola negra y los pies. y veías una cosa así, tú tenías que imaginar que sí. eso era un tío corriendo Me acuerdo de y ese- tú lo veías, tú pensabas en... De tener en el Astra un juego que se llamaba Emilio Butragueño. ¿Cómo mola? No había torneo, ni liga, ni champion, ni copa, ni nada. Solo había un partido. Los blancos contra los rojos. Los blancos era el Madrid y había un jugador rubio que era Butragueño. Claro, es que... Entonces no había faltas ni nada. Tú jugabas, pa, 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 y cuando metía uno gol, era gol, gol, gol. Y cuando metía gol el rubio, era gol de Butragueño. Y ese era el juego. Y ya está. Uy, y punto. jugar con Butragueño y ganar con Butragueño. Pero... Menos mal que los juegos se podían meter en eso de las cintas, darle a grabar y grababas el juego y te llevabas una copia. Porque si hubiera tenido uno que pagar 700 pesetas que costaba cada Pero juego. ¿y tú te crees que ahora, cuando la gente compra el Pro, que en la portada sale Cristiano Ronaldo y se coge a Cristiano Ronaldo y marca el gol y hace ahí igual la misma mierda y se emociona la gente, tómalo tal? Pero por lo menos esta es... Pero es la misma más mierda. real y puedes jugar una Champions. Mira, yo me acuerdo, antes te nombré el European Club Soccer, que salió cuando salió de la Mega Drive ese juego, que en aquella época estaba el FIFA, estaba el Kickoff. Claro, el FIFA era de selecciones, estaba Kickoff, con todas las franquicias que tenía de Pero el FIFA era de selecciones, será FIFA antes. hasta el 95, 96 eran selecciones. Niño, yo siempre lo recuerdo con equipos también. En la Mega Drive yo lo tenía, tuve en 94 y 95, y era selecciones. Y el European Club Soccer salió y era de clubes. Y tenía 172 equipos europeos que jugaban la Copa Europa. Y en aquella época era como, ya, los equipos eran reales, el escudo era una mierda mal dibujado. Sí, Pero porque estaba el no, Madrid, porque no daba. Barcelona, el Atlético, el Sevilla, el Málaga, el Sporting, que yo creo que cogieron la lista histórica de la primera división y estaba el Murcia, el Sporting y tal. En aquella época cuando el Murcia y el Sporting estaban, bueno, el Sporting estaba en primera, pero el Murcia yo creo que estaba en tercera o algo así. Y jugabas y ese juego era, tampoco que fuera muy bueno, pero bueno, estaba así, la vista era de lateral, tú veías al jugador completo y tal. Y me acuerdo que ese juego fue un boom en su momento, precisamente porque tenía los nombres reales de los equipos, no tenía nombres reales de jugadores. Y claro, ya cuando empieza a salir el Pro Evolution y FIFA empieza a tener las licencias de las ligas y todo, El Pro Evolution nunca, hasta hace un par de años, los Sí. primeros no tenían los... pero lo pirateaba. Mm, Había un crack de esos, ¿no? O sea, habían parches que te Habían podías parches. descargar y Sí, podías sí, instalar, sí. pero era una mierda. De todos modos, a mí me ha sido un montón de gracia lo de marcar un gol con Roberto Larco. Sí. ¿Sabes? Mola el nombre. Porque además era como, joder, o Valerín.
que era Valerón, ¿sabes? Que había alguno que era gracioso, después Romualdo en vez de Ronaldo, Sí. ¿sabes? Pero... Y los trucos que habían para marcar goles. Porque todos los juegos tenían un truco. Sí, Entonces, pero eso... desde este punto del área le das al C y le haces así y siempre... Joder. Sí, pero eso más bien en los antiguos. Después ya en los pros, ya lo de siempre, desde que llegues aquí y mandes el Tira. balón cruzado, que eso era en el FIFA, era así. O sea, si tú vas por esta banda y tú cruzas y disparas para allá, ya el portero nunca va a llegar, salvo que Sí. sea el portero que esté de moda en ese tal, que a lo mejor te para uno de cada dos. Pero ya, en plan, si disparas 2 veces, ya sabes que uno va dentro. Sí, sí. Pero sí, eso después. Uy, pero estamos hablando que, claro, es que. De todos modos, también te digo que, yo qué sé, que Pero lo de no jugar pasa. era divertido. Eso sí, hombre. Lo de que sea un divertido, reto intelectual, un videojuego, no te sé hasta qué pegabas horas punto. jugando estúpidamente ahí con al Street Fighter, por ejemplo, también es verdad que al Street Fighter le cogían el truco para saber cómo ganar con qué luchador a quién. ¿Sabes? Y aún No, y el así, que yo en los juegos de pegaba. lucha, normalmente lo que empleaba es o sea, el que yo llegara a manejar bien, con ese llegaba yo al final. Porque al final, sí, Sí, pero después te aburrías y querías acabártelo con otro. sí, pero Acabándotelo empezaba. con Dalsin, con Zangief, con estos Pero que eran una Dalsin mierda. era el que cogía yo. Después con Ryu era el segundo que se me daba. Pero en los Mortal Kombat también, al final siempre acababa cogiendo 2 o 3 que se me daban bien para jugar. Porque es que lo otro, niño, era súper... Para mí es súper frustrante lo de estar ahí pegándote, te matan, te pega, te mata. Como que va, yo tiene que divertirme el videojuego. Eso Lo que provoca angustia, confusión, dolor. a mí me ha pasado de siempre. Yo eso de, no, que sea un reto, tal, ponlo en modo difícil. Pero, niño, ¿qué necesidad tengo yo? Hombre, había algunos que los tenías que poner en modo difícil para pasar. Te llegaba a una fase terminada y te decían, se acabó el juego, tienes que ponerlo en modo normal para seguir. Me acuerdo de ver eso, no me acuerdo en cuál, pero me acuerdo de verlo. Yo te iba a decir, ahora que estamos en la parte del... En el Toki, que yo lo tenía para la Mega Drive, que era de un mono que disparaba bolas por la boca. Por favor, que haya una persona amable que me diga dónde están esas máquinas. Que cuando llegabas eran como 10 o 12 fases que te las tenías que pasar del tirón, porque no podías grabar la partida, ni guardarla, ni nada. Cuando jugabas en modo fácil o en modo normal y llegabas a la 9 o a la 10, se acababa el juego. Y tenías que ponerlo en modo difícil para llegar al final. Sí, bueno, eso... Sí, igual que habían juegos que para acabarte el juego tenías que hacer como una combinación o meterte en unos pasadizos y tal. O sea, un juego que tenía como aparentemente un final y luego tenía como un final secreto. Pero eso te estoy hablando ya de juegos viejos. Tenía como un final secreto que era que si antes de que lo acababas te metías por un lado, rodabas una piedra, cogías esa llave y tal, cuando llegabas al final y matabas al malo, resulta que con esa llave iba tal y había como un malo más grande y tal. Pero eso no era mucho. Pero lo que te iba a decir antes de que se me pase y que pierda el sentido, que con juegos de fútbol, yo siempre he dicho que a mí el fútbol ni se me daba ni me gustaba especialmente. Pero de pequeño hubo un juego que jugué un montón y que encima no era de jugar a fútbol, sino que era de un rollo de fichaje y tal, que era, no sé si te acuerdas, el PS Fútbol. No me voy a acordar, el de Mikey Royce. Sí, o sea, el PS Fútbol, yo me acuerdo que eché horas y horas ahí fichando jugadores, buscando que me salieran las cuentas y ganar perras para luego... Que encima al principio era solo fichar, era básicamente fichar y hacerte un equipo. Después fueron metiendo lo de que podías hacer mejoras en los estadios para que fuera más gente, entre más gente iba. Después también era el rollo de si ganas más partidos va más gente a verte. Entonces también recaudas más, siempre, Sí. lógicamente. Tú buscabas siempre la máxima recaudación para ganar más dinero, para tener más para fichar. Y luego también influía eso, que entre más estrellas tuvieras en el equipo, también iba más público a verte. Y podías jugar el partido o darle para adelante y no... No, yo por ejemplo, es que eso, Dale directamente yo no y jugaba el partido, ver el yo lo resultado, ponía sí, en sí. automático. O sea, yo hacía todo el trabajo de investigación y de tal, le daba el partido, que ganaba, bien, que no, también. Y ahí haciendo cambios en la plantilla, cambiando los lesionados, fichando, buscando tal. Y luego una cosa que me flipaba a mí de ese juego era lo de coger en plan uno de segunda B y ponerlo y que acabara jugando la Champions. O sea, en plan coger Sí, uno de lo más era- bajo que había Claro. y luego subirlo, que ahí es cuando siempre el vacilón te hacías el Gomera, ¿no? Y te hacía como Sí, gracia e porque ilusión lo que del... tampoco tardabas mucho, que en una temporada lo subías. Sí, ¿sabes? sí, o sea, era como...
empiezas con... te hacías si el no, Gomera. si no, el juego resultaría frustrante y lo abandonas también. O sea. Y luego eso te hacía gracia lo de Raúl, Figo, o sea, en plan los galácticos jugando en el Gomera, o sea que, no El sé. estadio de 200.000, de 120.000 plazas de capacidad y lo llenas. Sí. Mira, ahora que hablaste que dijiste de seguir con los juegos de fútbol, ¿a ti había algún tipo de juego especialmente que te gustara? O sea, Yo de siempre... de géneros, porque Sí, a mí claro, mis géneros favoritos fueron y son los de lucha. Y que por eso he hablado bastante de la saga Mortal Kombat y de la Street Fighter. Soy un gran aficionado a la saga Mortal Kombat. Yo creo que el Mortal Kombat he jugado a todos, menos a la última. Al último no he jugado. Si no hubo una demo, no he jugado al 11. Al Mortal Kombat 11, pero a los otros 10 sí. Incluso el Mortal Kombat contra DC y hubo otro que era Mortal Kombat no sé qué. O sea, yo he jugado a todos. Y el Street Fighter me gustó mucho el 2, el 2 Turbo, que fue como el famoso, el que dijiste tú, el que rompió y el que le dio la fama. Soy mejor que vosotros, en todo. Después he jugado algunos, pero no es un juego que me llame mucho la atención. Y luego otra gran saga para mí, el Tekken, que también he jugado a todos y los he tenido todos. Tekken los he tenido todos. ¡Qué paquete! De Mortal Kombat no sé realmente los que he jugado. Sé que jugué al 1 y al 2 en la Mega Drive. Después he jugado en PlayStation. Y en PlayStation 2 jugué algunos Mortal Kombat, pero no sé realmente cuáles eran. Sé que ya cuando empezaron a salir otros personajes como Quan Chi y tal, y todos estos que no salían en los primeros. No, Quan Chi es de los primeros, lo que pasa es que dejó de salir. Sí. Quan Chi no salía en el 1 ni en el 2. No, Sí. en el 2 puede ser, en el 1 no. Era un personaje No, en el 1 de no. los secretos. En el 1 no, pero en el 2 te digo. Bueno, o sea, si no pero era, puede ser. porque yo sí tuve, no, yo no tuve, no, pero a mí me lo dejaba un amigo Jacobo, desde aquí saludos si nos estás viendo. Jacobo tenía el Mortal Kombat 3 y nos lo cambiamos de vez en cuando. Y ahí, por ejemplo, no salía, pero sí estaba de fondo en un escenario. Ah, bueno, eso puede ser. En el primero salía el personaje secreto, era Reptil. Era el único que era personaje secreto. Y de fondo de un escenario, No ha llegado, ¿eh? Llegará tarde. había un escenario que salía Sonia, pero Sonia estaba en el mismo juego. Y no recuerdo que hubiera ninguno más de fondo en un escenario, en el 1, estoy hablando. Después en el 2 ya no me acuerdo tanto, porque el 2 sí me acuerdo que cuando estaba Kitana Milena, estaba Baraka, estaban otros personajes que ya no estaban en el primero, pero es que creo que estaba Smoke ya también. Baraka, el Fatality era atrás, puñetazo. Sí, en el primero Sub-Zero era abajo, adelante, puñetazo. No, yo que el de Baraka lo descubrí sin querer. El de Raiden creo que era abajo, arriba y puñetazo también. Algunos se quedan ahí. Sí, yo que te digo, me acuerdo que el de Baraka era 3 veces atrás o 4 veces atrás y puñetazo. Y es que lo descubrí sin querer y fue como yo. Por eso mi jugador favorito del Mortal Kombat 2 era Baraka, porque era hasta que me llegó la hobby consola con las listas de los Fatalities, los Animalities y los Friendship. Que después en el 3 salieron los Babality, que era lo de convertirlos en bebés. Sí. Y pues te digo, después ya no sé lo que jugué. Bueno, sí, en la PlayStation 3 tuve el Mortal Kombat. Yo tuve la PlayStation 3 y me compré los mismos juegos que tenía la Mega Drive, pero versión de PlayStation. Incluido el Splatterhouse, que era de zombies, que era de una especie de tío con la cámara con una careta tipo Viernes 13 y una sierra eléctrica y tal, que entraba en una mansión a cargarse zombies para intentar sacar a la novia de allí porque estaba Cierra el puto buzón, no te lo cierro yo. un médico chalado que ahí estaba creando zombies y tal y cual y le inyectaba un rollo. Que ese juego en la Mega Drive estaba guapísimo porque era super gore. Y después en la PlayStation cuando me lo compré estaba muy guapo. Que me acuerdo que te lo pasé y a ti no te gustó Sí, mucho. no me gustó nada. Porque se quedaba unos ángulos muy raros y cosas de esas y tal, pero a mí sí. Y al Tekken jugué muy poco, porque yo nunca jugué alguna PlayStation en casa de algún amigo. Al Virtua Fighter, ¿te acuerdas de jugar? Sí, yo lo tuve el Virtual Fighter, yo lo tuve para la Mega Que Drive. le dieron un montón de bombo, pero el juego se quedó como medio ahí. No, ¿sabes lo que le pasó al Virtual Fighter? Que el Virtual Fighter salió antes que el Tekken. Sí. Y fue el primer juego de lucha con poligonal. Sí. Era el primer, y claro, cuando salió era un boom.
¿Qué pasa? Que después Lo cuando sacaron salió el con Tekken... la Saturn, la La Sega Saturn. Saturn. Y... Cuando salió el Tekken. Claro, pero el Tekken salió después. Pero por eso el Virtual Fighter, al ser el primero, fue como, yo tal vez esto. Salió Sí, sí, sí. el Tekken relativamente parecido, porque al final hasta los escenarios un poco te podían recordar. Era como un cuadrilátero también en una playa, un cuadrilátero, pero vamos, que era un juego así de lucha poligonal. Y después estaba por ahí el Art of Fighting y el King of Fighter también, pero eso estaba El King por of ahí. Fighter King of era Fighter- mucho más parecido a un Street Fighter, Sí, porque era de animación, era o sea, era de dibujo. es el que habían sacado de Neo Geo. Que Era había de Sega también, sí. Sí, dos luchadores nada más, uno con una coleta y otro con una... No, eran como dos protagonistas. Dos Es que, protagonistas, es que era sí. parecido, se parecía un poco al Street Fighter por eso, porque Sí. era uno como más rubio y Sí. después otro que era... Sí, pero es que rubio había uno con coleta y había otro con una cinta en el pelo aquí. Sí, una más o cinta menos negra. los perfiles uno era Ken Sí, y otro es que era... y otro era Ryu, pero americano. Y tía siempre semidesnuda con, Claro, es que no- cuerpos sí, voluptuosos como ahí ¿te y acuerdas de Street grititos. of Rage? Que no era de lucha, que era un arcade de ir por la calle dando piña. Sí, que era un Estaba- negro, un rubio y una tía. O el negro, el rubio musculoso Bueno, ese fue y el la dos. tía... Sí, en el 1 también. En el 1 había una tía. En el 1 también. En el 1 también era Sí. el rubio, el negro y Y la la tía. piba, sí. Y en el 2 estaba el rubio, el negro, la piba y un tío enorme musculoso. En el 2 Ese fue donde estaba en el metieron 2. la Sí, sí, novedad, sí. sí. Exacto. Que era un tío que era más lento, pero que quitaba Sí, más vida, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Ah, vale. Que era básicamente caminar y dar Era palizas. Ir sí. caminando para adelante y dando palizas hasta que Shinobi, toda la saga de Shinobi que hubo, Shinobi, Shadow Dancer, que eran los de los ninjas que lanzaban estrellas y saltaban. Que después salió Shadow Porque Dancer, después que tenía te- el perro. Pero luego tenía... Es que lo guapo de esos juegos, que aparte de saltar y tal, es que después tenían como poderes, como una especie Sí. de invocaciones, no La sé si te magia. acuerdas, sí, Sí. de Claro, las magias la para los magia enemigos era finales. El B va a pegar, el C va a saltar y el A va a la magia. Uf, que cuando se te iba el voto que gastabas una magia en un sitio donde no había No nada, había nada. o un enemigo de mierda, era como me cago en la... O sea, ya sabías que todo lo que habías Sí. hecho era para nada, para que te Sí, mataran sí. al final. Sí, sí. Bueno, pues eso es hablando de los de lucha. Otro género que me gustó y me sigue gustando a mí bastante son los de aventura, pero no plataforma, sino aventura, en plan, lo de que tú vas con un tío y vas consiguiendo objetivos. Bueno, más bien Más bien haciendo misiones. Sí, en plan, por ejemplo... Tipo lo que sería ahora GTA y Assassin's Creed, pero. No, más Assassin's Creed que GTA. Es que GTA... Bueno, No sé. Eso también. Sí, ya, pero es que por nunca, o sea, el estilo así urbano no me gustó nunca. O sea, yo de ese estilo recuerdo la saga Devil May Cry, que los he jugado todos, menos uno que cambió, que lo hizo otra compañía y que, bueno, que no me gustaba nada y no lo jugué. Bueno, aventuras y un poco de terror, toda la saga Resident Evil, que no los he jugado todos. Pero yo creo que me faltará a lo mejor uno o dos, pero de resto sí los he jugado y me gusta también. Y bueno, ¿tú de ese género te gusta? ¿Lo has jugado alguno? Es que yo ese género jugué muy poco porque ese género pegó en la época, a partir de la época de la PlayStation. Porque juegos de Mega Drive y de Super Nintendo, ese estilo. Ah, perdona, y otra gran saga que me gustó era el Metal Gear Solid. O sea, la Metal Gear. Claro. Todos los del Metal Gear también los he Yo jugado. a esos juegos no jugué. A esos juegos no jugué ninguno. Al Resident Evil llegué a probarlo una vez en casa de un amigo. Pero al uno. Sí, al primero y creo que la Super Nintendo. Puede ser, sí. Puede ser. Y creo que jugué un minuto o algo así. Y al GTA en la PlayStation, al Grand Theft Auto, el San Andreas creo. Porque en el piso de estando estudiando, en la época estudiante en La Laguna, el piso de unos amigos míos lo tenían. Y entonces cada vez que íbamos allí a beber y tal, pues jugábamos. Y como Pero claro, ya te podías guardar la partida y crearte tu partida, pues tú te creabas tu partida y de vez en Pero cuando... cuando dices ¿jugabas al juego o jugabas lo que era lo que hace mucha gente? Jugaba al juego. Hacer misiones. Claro, yo tenía mi partida creada allí y cuando iba a lo mejor pues jugaba un rato o a lo mejor un día íbamos, lo típico, que ya de borrachera te quedabas a dormir o un día ibas y estabas todo el día allí y tal y entonces aprovechabas a rato y estabas jugando, ¿sabes? Jugaba y con un grupo de amigos todos teníamos una partida creada. Ok. Ibas avanzando y ese fue yo creo que el único juego de este estilo así que yo he jugado más o menos. Yo que a mí con la saga esa, GTA, los Grand Theft Auto, a mí lo que me pasaba es que yo, por ejemplo, para echar media hora, pero, o sea, no
no para hacer misiones, sino para jugar, en plan lo típico. Cogías, te metías, empezabas a hacer el ping hasta que se te llenaban las 5 estrellas, iba todo el mundo a por ti, a lo que aguantaras esquivando a la policía y corriendo. Después las estrellas poco a poco iban bajando, volvías a hacer el pinga y burradas y tal, y eso es lo que a mí me hacía gracia, lo de hacer burradas, matar gente, violar y... Sí, pero eso tal. también lo hacía yo, o sea, depende del día, o sea, yo... al No, final- pero quiero decir, a mí ese juego me gustaba para hacer eso media hora y ya está. yo Pero lo de ponerme a jugar en plan, yo soy un tío que tengo que hacer las misiones y con el coche, a mí eso... Pero, porque esto viene a otra cosa, que es que a mí los juegos de coche y de carrera nunca se me han dado y nunca me han gustado. Entonces Grand Theft Auto tenía mucho el rollo de tienes que ir de aquí a aquí en tal tiempo, tienes que ir de aquí a aquí En sin que la coche, policía bicicleta. sin que la policía, lo de la bicicleta fue después, cogías pero la bicicleta y sin que cuando la policía te perseguía la coja. policía te metías campo otra vez con la bicicleta. Una panda de inútiles redomados. A mí el primer juego de coches que me impresionó, perdona, fue el GT, Gran Turismo. El Ajá. Gran Turismo, que Sí. además ahí te tenías que, para conseguir coches mejores, tenías que ir sacándote los carnés. Y yo, por ejemplo, ese juego no jugaba porque a mí me gustaba. Yo veía a la gente cada vez que corrían mejor, con coches mejores y tal. Niño, pues yo llegaba a las pruebas del carnet, que eran pruebas con conos y tal. Y claro, yo me iba para los lados, o aceleraba mucho, o frenaba mucho, y yo me cogía una frustración y una mierda, y lo que he dicho en todo momento en este capítulo. O sea, yo juego para divertirme desde el momento que sea una penuria y un problema. No, mijo, yo. Eso me pasaba a mí con el de motos del Super Hanon, que lo tenía en la Mega Drive. Que llegaba un momento que era un medio sufrimiento, porque te costaba un montón llegar al final del circuito. Y claro, el juego era monótono porque tampoco podías hacer mucho más. O sea, aprenderte en esta curva, frenar y salir un poquito antes y tal. Y te acabas aburriendo un poco. A mí, por ejemplo, con eso me pasó también que a mí, por ejemplo, no me gustaban los juegos de coches, pero el Mario Kart sí, pero como dije, lo que me gustaba era la parte de lo de estallarnos los globos, ¿sabes? Lo de jugar con gente y estallarnos los globos. Y luego Sony tenía un juego que me gustaba, que no eran carreras de coches, sino de naves espaciales. Bueno, no naves espaciales, sino como naves flotantes, que era el Wipeout, que de eso también hay una saga, he jugado a varios. Y eso yo jugaba porque al final era como un Mario Kart evolucionado, porque también tenía como unos torpedos de protones, lanzaba descargas por zona, o sea, tenías como cosas y turbos y tal, y entonces eso sí me gustaba. Después había naves que tenían más defensa, otras que tenían más velocidad, otras, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del que hubo de la Mega Drive? Que tuvo también en la PlayStation, me parece. En la 1 por lo menos. Que era de motos, pero que le dabas porrazos a los otros y los tirabas, le robabas la moto. Que se trataba de... Era una carrera de motos, pero de darle leña a los otros que iban... Sí, como en si motos y todo fuera eso, ¿no? una carrera de motos chunga, ¿no? Sí, pero no me acuerdo de cómo malandro, no me me acuerdo suena. cómo se titulaba el juego, no me acuerdo. ¡Magia! ¡Más magia! ¡Magia con patata! Ya lo buscas y lo pones ahí en un pantallazo. Sí, tú acuérdate, tú dímelo. Oh, no es algo que me plantee siquiera. Y luego queda un género que yo no he nombrado. Bueno, quedan unos cuantos, pero el de plataforma. No, pero de los que me gustan, claro, ¿no? Vale. Que yo voy... Es que si lo vamos a nombrar todo, yo al final, No, para sí. que esto acabe hoy. El otro género que a mí me ha encantado de siempre ha sido los RPG, los juegos de rol, básicamente. Toda la saga Final Fantasy. Lógicamente tengo mis favoritos y hay Final Fantasy que no me han gustado, pero como saga de juegos de rol, los Final Fantasy sin duda. Hay más sagas de juegos de rol, pero que ahora no me vienen, pero o sea, los juegos de rol también son juegos que... O sea, otro rollo también lo de pensar con un personaje a nivel 1 y ir poco a poco ahí hasta que consiguiendo poderes, magias, armaduras, escudos, cascos, o sea, los juegos de rol, bueno, me gustaban ya de sobremesa y de cartas, pues de videojuegos de puta madre. Más o menos medio aventura gráfica, en plan que vas haciendo un recorrido y sí, vas preguntando y según las opciones que te den vas eligiendo una puerta a otra, no sé qué tal, ese tipo de cosas. Tienes que buscar una llave en un sitio para ir a otro sitio a abrirlo, pero eso no eran juegos de rol. Yo te iba a decir eso, más Eso bien son- eso es son aventura aventura gráfica. ¿Eh? Aventura gráfica sí, pero juegos de rol no. Ahora nunca jugué en... ¿Qué es lo que hacen exactamente? Dar panes como tortas. Sí, eso es. Y dime otro que tú si jugaras y que otro género que a ti te gustara y que no haya nombrado yo. Hombre, pues, de plataformas, pero pues, género de plataformas en la época de la Mega Drive y tal, porque, bueno, Sonic y Mario,
Yo es que el único juego de plataformas que me ha gustado... Y 20.000 más, porque salían miles. Eran los de Sonic. Toki, el que te nombré antes, era un juego de plataformas. O sea, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. El Spyro. Toy Maneal. Todos los de Castle of Illusion, World of Illusion. Quackshot. ¿Te acuerdas de Quackshot? Que era del Pato Donald que iba disparando desatascadores. Ese juego era bueno, joder. No, pero yo tuve el de Pato Aventuras, que te acuerdas de los dibujos de Pato Aventuras. Sí. Que era por las plumas de mi abuelo o algo así, tenía un rollo para transformarse, era o... Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pues creo que era así, por las plumas de mi abuelo. Y ahí en eso se transformaba. Ese juego lo tuve yo por la Game Boy y estaba guapísimo, me gustaba un montón. Yo es que de rol eso recuerdo... De plataforma que me gustaran, pero es que era malo, coño. Entonces, al final los dejaba. O sea, yo sí jugué y acabé los de Sony. Pero recuerdo de PlayStation el Spyro, el Crash Bandicoot. Y es que ya está. Y los jugaba porque los tenían colegas y me decían que estaba guapo y que me lo dejaban y que jugaba. Pero no... Sí, lo que pasa es que los juegos de plataforma lo que tenían era que al final eran muy iguales todos. Era saltar de bases que se caen. Y lo que pasa es que eran entretenidos, joder. Sí, pero si una cosa, claro, el rollo es que no. Me pasaba como con los de deporte. Yo los de deporte, yo jugaba con la gente y me entretenía, pero claro, niño, a la que te ganan. O sea, si cada vez que juegas pierdes, llega un momento que dices, mira, yo a este juego no. A mí me encantaba el juego, el Space Jam. Space Jam no. NBA Jam. Pero ¿te acuerdas lo del balón de fuego cuando metías 3 triples seguidos y tal? El juego estaba guapísimo, yo jugaba y me lo pasaba bien y tal, pero cuando jugaba con mi amigo Jacobo, que era el dueño del juego, el que tenía el juego, me metía unas cueradas que digo... ¿Al Lemmings te acuerdas de jugar? Lemmings. Lemmings, sí, que era de los... Bueno, de Lemmings, que eran los más changuitos, se supone que los roedores estos que hacen como explosiones poblacionales. Y entonces había una fila de Lemmings que iban... O sea, tú tenías una pantalla que iban 20.000 lemmings que se iban suicidando. O sea, iban todos hasta un punto determinado que se acababan muriendo. Entonces tú tenías que hacer lo posible para salvar el mayor número posible. Te marcaban si por ejemplo habían 100, tú tenías que salvar por lo menos 80. Entonces tú tenías que seleccionar a uno y ponerlo a cavar, o a otro y ponerlo a levantar un muro, a otro y ponerlo a hacer una barrera para que los demás... Y entonces... No suena de nada. Sí. Joder, no, te digo que no. No, te digo también... también fue un juego muy famoso en su momento. De PC, después lo adaptaron para Mega Drive también, y supongo que para esta consola. Que no era exactamente de plataformas, era ya una variación sobre las plataformas. Pero me acuerdo también de ese juego, de engancharme un montón. Y después de juegos de deporte, de fútbol básicamente, porque el resto de deportes jugaba, porque siempre te acababa llegándote prestado y tal juegos de baloncesto, de tenis, de béisbol, de fútbol americano, de hockey, de golf, niño. De hockey. Yo tenía, Jacobo, el colega tenía uno de hockey que me flipaba a mí y el nota Que se daba un piña. Que se daba un piñazo, que eso es lo que me gustaba. El nota siempre me ganaba cada vez que jugábamos, pero el único momento para mí que tenía de desestrés era cuando llegaba el momento de la piña, lo de daba el botón ahí hasta quemarlo para fundir la piña. Pues el de las Olimpiadas, el Olympic Golf, no, tú llegaste a jugar, que era de atletismo, tenía atletismo, natación. Recuerdo el juego, pero yo no jugué. Que era, o sea, una carrera de obstáculos, una carrera 100 metros liso, era coger el botón, el A y el B y darle todo lo rápido que pudiera para correr. Y ya está, y ganar, y quedar el primero. ¡Conseguido! Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado y no se hayan aburrido con las anécdotas de los abuelos cebolletas. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Suscríbanse si les ha gustado, compártanlo para que se entere más gente de que estamos haciendo esto, y denle a me gusta. Nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.
Vale, ¿quieres presentar tú? Ya, espérate. Coño, pues está 21 grados, que tampoco es... Yo es que como estoy tripeado, yo todavía frío, no sé. ¿Sí? ¿No? Sí. No. No, pero por ejemplo, si necesitas así, Ah. Sí, no. ¡Sí, grito! Claro. Estamos hablando bajo, entonces. Sí, yo creo que es que estamos hablando bajo, porque si hablamos... Hola a todos y bienvenidos a otro... Sí, pues vamos a mirar la cámara, sonreír y... Sonreír si quiero, ¿no? Si quiero. Sí, niño, si no quieres sonreír, por lo menos no mirar a la gente desafiante, en plan, ¿qué haces aquí? Su normal, ¿sabes? Que la gente le den ganas de quedarse oyendo el vídeo. Venga, vamos a mirar y hacemos la presentación.